Ahora, teniendo en cuenta que la primera, a mi juicio, la primera habilidad que hay que desarrollar es la capacidad para administrar bien el dinero que se gana, entonces vamos a hablar un poco acerca de los estados financieros, ¿de acuerdo? En el tema de los estados financieros, muchos profesionales de HCQ no saben que existen tres estados financieros fundamentales. Aquí estamos viendo dos que son los más importantes para una persona natural. Para personas jurídicas, empresas, existen tres, que son estado de resultados consolidado, estado de situación financiera y estado de flujo de caja, ¿de acuerdo? El estado de resultados es el que antiguamente se conocía como estado de pérdidas y ganancias. En ese estado de pérdidas y ganancias hablamos de ingresos, de costos y gastos y de utilidades. En el estado de situación financiera, ahí tomamos la foto de cómo nos encontramos actualmente. Si nos preguntaran cómo estamos a nivel financiero, la respuesta nos llevaría a ver cuánto tenemos y cuánto debemos. Y la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos es nuestro patrimonio. Mientras que la mayoría de profesionales se centra en tratar de incrementar sus ingresos, pensando que con mayores ingresos van a tener una mejor posición financiera, una persona financieramente inteligente, en lo que piensa es en cómo mejorar su patrimonio neto. El patrimonio neto es lo que mide la riqueza de una persona a nivel financiero. Es decir, en hacer correctamente la resta de los activos, es decir, lo que tiene que le produce ingresos, menos los pasivos, es decir, lo que debe, ¿de acuerdo? La diferencia entre estos dos es lo que genera como resultado el patrimonio neto. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una casa, pero la están pagando. Tienen un carro, pero lo deben con la tarjeta de crédito. Fueron a Europa, pero lo financiaron con la tarjeta a 36 cuotas. Compraron un iPhone, pero lo están pagando con la tarjeta de crédito y después lo refinancian porque no les alcanza el dinero para poder pagar las cuotas. Entonces, eso significa que en vez de tener activos, están cultivando una gran cantidad, una bolsa muy grande de pasivos. Y eso es una mala señal. Cuando tenemos más pasivos que activos, significa que estamos en quiebra, ¿de acuerdo? Financieramente estamos en quiebra. Así estemos ganando una gran cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un punto bien importante para que todos tengamos claro. Existe una cosa que se llama el patrón del flujo del efectivo. Cuando digo patrón, me refiero a que es un comportamiento que todos los seres humanos tenemos en relación con el dinero. Y resulta que dependiendo de nuestro nivel de inteligencia financiera, puede ser mejor o peor en términos de resultado. Es decir, hay personas cuyo patrón de flujo de efectivo le genera mejores resultados y hay personas cuyo patrón de flujo de efectivo le genera peores resultados. Me explico. Cuando una persona tiene mentalidad de pobreza, es decir, no está educada financieramente, por favor, no quiero que nos sintamos aquí de pronto como señalados, no. Cuando hablo de riqueza y pobreza me refiero es de mentalidad, en la forma de pensar y de actuar con relación con el dinero. Una persona que tiene mentalidad de pobreza, ¿qué es lo que hace? Recibe sus ingresos de salario, que es lo único que tiene de ingresos, y luego de recibir, derechito va a gastar. Empieza a gastar de pronto en el arriendo, gasta en el mercado, gasta en las cosas que tiene que pagar, empieza a pagar de pronto esos gastos que no tienen nada que ver con sus necesidades, sino, por ejemplo, de gustos de corto plazo. Y además de eso, si tiene créditos, empieza a pagar intereses y de paso empieza a construir impuestos para pagarle al fisco. Ese es el patrón de flujo de efectivo de una persona con mentalidad de pobreza. Ahí termina. Entonces, ¿qué termina sucediendo después con respecto al patrimonio? Que no construye patrimonio, sino que construye solamente gastos, ¿de acuerdo? Y eso es muy común, lamentablemente es muy común. Una persona que tenga una mediana formación, digamos un nivel intermedio en educación financiera, ¿qué es lo que hace? Lo que hace básicamente es que recibe el ingreso y de pronto ha construido un pequeño capital y se endeuda, por ejemplo, para comprar una casa
o para comprar un carro. Entonces ese ingreso directamente va a pagar el pasivo, ¿de acuerdo? Ese pasivo efectivamente está pegado a el pago también de una cuota mensual, como por ejemplo la cuota del crédito hipotecario, la cuota del crédito del carro, la cuota del crédito del celular. Increíble, pero hay gente que se endeuda para pagar un celular, ¿cierto? Y luego el dinero sale, no regresa. Entonces, eso tampoco es tan positivo porque ahí no se está construyendo valor, no se está generando patrimonio. Cuando una persona es inteligente financieramente hablando, su patrón de flujo de efectivo es una cosa totalmente diferente. ¿A qué me refiero con eso? La persona tal vez comienza con un ingreso, ¿cierto? Pero en vez de pensar en el ingreso, en qué va a gastar, ¿cierto? Y en qué deuda se va a meter, automáticamente piensa en cuánto se va a pagar a sí mismo. Es decir, automáticamente piensa en cuánto va a dejar de margen neto. ¿Han escuchado la frase págate a ti mismo primero? Esa frase de págate a ti mismo primero significa que una persona financieramente inteligente piensa cada mes primero qué porcentaje de ese ingreso va a dejar para ahorrar y luego invertir. Puede ser 10%, puede ser 20%, ¿cierto? Puede ser 30%. Piensa en eso primero. Y ustedes van a decir, pero es que si a mí no me alcanza todavía para ahorrar, entonces, ¿cómo voy a pensar en pagarme a mí mismo primero? Eso es también una habilidad. Entonces, uno lo que hace es recibe el dinero, separa lo que quiere tener de margen neto y después se acomoda con lo demás que le queda para pagar todo lo demás. Y si no le alcanza, significa que uno está financieramente obeso. Y significa que hay que hacer ejercicio para bajar de peso y que esos costos y gastos sean mucho más bajos. Pero lo primero es educarnos mentalmente para poder generar utilidades. Primero, utilidades. ¿Qué hace la persona financieramente inteligente con esas utilidades? Esas utilidades que están vinculadas con ese margen neto lo lleva después a construir activos. Y luego, ¿qué pasa con esos activos? Esos activos nuevamente le producen ingresos a la persona. Entonces, lo que está haciendo es que los activos, al producir cada vez más ingresos, le están generando un mayor nivel de patrimonio, porque esta cuenta del activo se hace cada vez más grande y cuando esta cuenta es mucho más grande que el pasivo, esa diferencia engrosa la parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Y entre más patrimonio tenemos, se convierte como una especie de ciclo sinérgico que cada vez va aumentando. Y por esa razón es que vemos que la gente dice que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Pero eso tiene lógica desde el punto de vista del patrón, de la forma como actuamos en relación con el dinero. Claro, es que los patrones son comportamientos y los comportamientos son hábitos y esos hábitos se aprenden y también se desaprenden. Y lamentablemente, por el tipo de vida que hemos llevado y el tipo de educación que hemos recibido, no hemos desarrollado unos buenos comportamientos a nivel financiero. Entonces, para poder modificar los comportamientos, hay que modificar nuestros modelos mentales. Los modelos mentales y la manera como nos relacionamos con el dinero, la forma como asociamos emociones al dinero, es lo que hace que tengamos ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando estamos en un centro comercial, pasamos por una tienda y vemos un artículo que nos gusta, decimos, uy, eso tan bonito, yo me lo merezco y tengo plata en la cuenta o tengo plata en la tarjeta. Entonces, automáticamente el cerebro empieza a generar una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. La dopamina es ese tipo de neurotransmisor que produce placer personal y es el mismo tipo de neurotransmisor que se produce en una persona adicta a la droga, a una persona adicta al licor o a cualquier otra adicción. Entonces se libera dopamina y automáticamente se produce el deseo de compra. Y cuando se produce ese deseo de compra, adiós comportamientos financieramente buenos. Entonces es cuestión de modificar esos comportamientos y eso requiere también modificación de los modelos mentales. ¿Listo? Y es una educación que hay que desarrollar. O sea, se puede hacer en un periodo de tiempo no tan largo, pero requiere de disciplina. Eso al comienzo de pronto no va a funcionar tan fácilmente, pero requiere, con disciplina se puede lograr, ¿de acuerdo? Y les digo porque pues a mí me ha estado pasando.
O sea, yo estaba practicando este tipo de hábitos y sí funcionan. A mí me han funcionado personalmente. Y pues hoy sí puedo decir que estoy en una situación muy diferente a como estaba hace 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente sí se puede hacer.